días, señoras y señores. Son las 12 en punto y les doy la bienvenida de nuevo a la redacción abierta de las mañanas en El Toro Televisión. Hoy les estamos ofreciendo desde las 10 en punto el directo del Congreso de los Diputados. Se está debatiendo en estos momentos la nueva prórroga, será la sexta ya, del estado de alarma, que durará 2 semanas más. Durante 1 hora y cuarto, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, ha detallado su plan para lo que él ha bautizado como la nueva normalidad. Se va a regular, ha explicado, por decreto. Muy duros los líderes de la oposición, Pablo Casado y Santiago Abascal, que le recordaban, entre otras cosas, tras haber sido increpados por el presidente del Gobierno por utilizar la bandera, la enseña española, en las últimas semanas, que es su socio de Gobierno, Pablo Iglesias, el que está tratando de enfrentar a los españoles. Vamos a recordar algunos de los mejores momentos de la intervención del líder de Vox, Santiago Abascal, que ha terminado hace unos minutos. En estos instantes intervenía en directo el portavoz de los Comuns, los podemitas catalanes, Jaume Asens, que ha insultado incluso al líder de Vox al hablar de que durante su intervención le escuchaba hablar y pensaba en la estupidez humana. Vamos a recordar esos momentos destacados de la intervención de Santiago Abascal y enseguida los comentamos. Y viene usted aquí a reprocharnos que usemos la bandera de España. Yo creo que bastaría con que exija a sus cómplices de investidura que no la quemen y que no la ríen de los edificios oficiales. Y de paso con que anime a sus huestes y a sus militantes a que también la enarbolen en los mítines del Partido Socialista. Y que lo hagan también los señores de Podemos, como en Francia, que vemos a todos los partidos políticos usando su enseña nacional sin ningún tipo de problema y sin que unos a otros les digan que la usan o que se la arrebatan. Porque aquí lo único que se arrebata es lo que ustedes han tirado al suelo. Ha venido aquí una vez más a decir de una manera muy calmada y muy pomposa que el enemigo es el virus. Ha venido a decir, evitemos la crispación. Ha dicho literalmente, no al insulto, no a la violencia verbal. Vale. Inmundicia. Parásitos. Apelación implícita a los crímenes del Frente Popular para decir que los diputados de Vox desapareceremos de esta Cámara. Acusaciones de golpismo. Acusaciones de pretender la insubordinación de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas. Es decir, insultos, insultos, mentiras y mentiras. Al estilo, por cierto, de las dictaduras bolivarianas, donde se califica de golpismo cualquier ejercicio de la oposición. Demonizan ustedes a Vox a la vez que glorifican el terrorismo. Lo hace el señor vicepresidente, el de la perspicaz banda terrorista ETA, y pactan ustedes con sus herederos. Y también el del FRAP. Por cierto, señor Iglesias, lo hace usted con la ayuda del País, que este domingo se dedicaba al blanqueo de los crímenes del FRAP y con esa justificación al blanqueo de los crímenes de todas las bandas terroristas de ultraizquierda y separatistas en España durante las últimas décadas. Enseguida comentaremos los mejores momentos de Pablo Casado y de Santiago Abascal. Vamos a saludar ya enseguida también a Enrique Calvet, que nos acompaña en nuestros estudios. Antes vamos a regresar en directo al Congreso de los Diputados, donde abandonaba la tribuna Jaume Asens. Acaba de finalizar su intervención. Sube ya al estrado Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña. Hay que recordar, por cierto, luego lo comentaremos también ampliamente, que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, de nuevo ha abandonado la Cámara Baja cuando iniciaba su intervención el líder de Vox, tercera fuerza nacional por encima de la suya, de Podemos. Volvía a abandonar el Congreso de los Diputados cuando subía a la tribuna Abascal. Vamos a escuchar en directo a Gabriel Rufián. Siempre se va cuando yo empiezo a hablar, pero vamos, le voy a responder. Primero, usted ha llamado el ingreso mínimo vital limosna. Entiendo que los 82.000 euros que le pagaba el Partido Popular por un chiringuito llamado Fundación Mecenazgo y Patrimonio Social era cultura del esfuerzo, ¿no? Viva el 8 de marzo, viva el 8 de marzo, y la verdad es que viva la lucha feminista, y ni 1 millón de 1 de mayo del Día del Orgullo facha la van a matar. Viva el 8 de marzo.
Mientras nos ponemos por enésima vez grandilocuentes por aquí, la vida pasa y ahora mismo hay centenares de trabajadores de la Nissan luchando por sus puestos de trabajo en Cataluña. Son 24.000 puestos de trabajo directos e indirectos en juego y 170 millones de euros públicos en ayudas perdidos los últimos 10 años. Me van a permitir que mande desde aquí toda la fuerza y solidaridad posible, que exija soluciones para ellos y que muestre la caja de resistencia que corre por la red para poder ayudarles. Futuro para la Nissan ya. Comienzo con dos obviedades, dos declaraciones de principios que de vez en cuando conviene, desgraciadamente, recordar. La primera, Esquerra Republicana ganó las elecciones generales 2 veces. Por 2 veces. Esquerra Republicana es el principal grupo catalán en esta Cámara. Es lo que hay. Y Esquerra Republicana tiene 13 diputados y diputadas. Magníficos y magníficas diputados y diputadas. Y Esquerra Republicana los va a utilizar. Esquerra Republicana los va a utilizar. Le pese a quien le pese. Por Esquerra Republicana habla y decide Esquerra Republicana, desde Bruselas hasta Martorelles, pasando por el Congreso y por el Parlamento de Cataluña. No somos los criados de nadie, de nadie. Nuestro único amo es el pueblo trabajador de Cataluña. Y a este solo le sirven los hechos, no la magia. Si el político se dedica a interpretar la realidad, está bien que viva en la realidad. Y eso es lo que nosotros hacemos. La superchería para los brujos. Nosotros hacemos política. Y la segunda obviedad. Esquerra Republicana puso su fuerza parlamentaria y negociadora al servicio de la democracia y de la gente en la investidura de hace un año. Resultado, mesa de diálogo y de negociación. El famoso Sit and Talk. Y Esquerra Republicana apuesta ahora y durante 81 días, 8 semanas y 6 prórrogas del estado de alarma, su fuerza parlamentaria y negociadora al servicio de la democracia y de la gente. Resultado, desmilitarización, descentralización, moratoria en el pago de la vivienda, reducción del IVA del material sociosanitario y hoy, a cambio de nuestra abstención, primero, gestión territorializada de los fondos de reconstrucción europeos, 140.000 millones de euros en total, 77.000 solo. Bueno, pues vamos a saludar cuando pasan 8 minutos de las 12 del mediodía en la mesa a Enrique Calvet, antiguo europarlamentario y presidente del colectivo Ulis. Enrique, bienvenido. Muy encantado de reencontrarla físicamente, aunque sea a 2 metros, por supuesto, sí. Y de ir poco a poco recobrando la normalidad. Somos muy obedientes nosotros, seguimos siempre todas las medidas que nos indican a rajatabla. Y yo que estoy en the borderlines del colectivo de riesgo, también soy muy prudente y respetuoso con inteligencia. Mira, no iba a empezar por esto, pero como justo escuchábamos a Rufián hablar de los fondos europeos, y tú esto te lo sabes creo que mejor que nadie, Hombre, o mejor que la inmensísima mayoría. ¿Cómo está gestionando esto Europa, en tu opinión? Está un poco desaparecida. Europa está desaparecida en un aspecto lamentable, que ha sido el apoyar a la población en la pandemia, en el aspecto científico, en el aspecto de investigación, en el aspecto de coordinación entre todos, de manera de arropar a la población un poco directamente, ¿no? Eso se ha notado mucho en falta. Es verdad que no está dentro de sus atribuciones, pero siempre había sabido hacer esfuerzos para hacerse notar. Que no hay ahora mismo un gran laboratorio europeo, un gran centro europeo que coordine, ensamble, ayude a los nacionales, sino que cada uno va por su lado, y estas cosas, pues es una pena. Después viene donde Europa siempre está presente, que es el dinero. El dinero, Europa siempre lo da, nunca lo da
por supuesto, incondicionalmente, pero siempre lo da, parece que ahora va a dar más que nunca, de algo va a dedicar más que nunca, siempre es un poco lento, y además de ser un poco lento en este caso, todavía yo creo que ya está llegando, igual que España, a empezar a medir el nivel de la devastación. Pero han tenido que funcionar, y hemos tenido que funcionar sin saber hasta dónde llegaba la devastación económica en este momento. Por cierto, creo que en este momento se puede ir viendo que puede que no sea tan catastrófica como el peor escenario. Va a ser muy mala, por supuesto, es decir, pero bueno, hay ciertos países que pueden tener una recuperación en V, España no, España a lo mejor algún sector, y vamos a ver. Entonces, Europa va a dedicar dinero a los países más afectados, en primer lugar a Italia y en segundo lugar a España, en cantidad, pero objetivamente, definidamente, para determinados proyectos, para determinado uso. Cuando se dice, no, aquí, vamos a ver, van a ser subsidios sin condiciones. Hombre, ¿dónde está la condición? Pues la condición está en que van a ser subsidios, pero para actividades concretas. No va a ser, no puede ser, tome usted el dinero y haga lo que quiera y diga, pues muy bien, pues me pongo a abrir embajadas en Laponia del separatismo catalán. No puede ser. Tendrá que ser para, objetivamente, colectivos afectados por el COVID, sectores afectados por el COVID. Eso lo que son subsidios. Después pone mucho más dinero como inversiones preferentes a coste muy bajo, que vienen por el Banco Central Europeo, etcétera. Entonces sí que ahí van a estar, o están siendo, y la seguridad por el Estado de recibirlos le permite ir actuando ya. En ese sentido es injusto decir que Europa en el aspecto monetario va a estar ausente. Yo creo que ya está presente, ya está prometiendo y asegurando lo que termina llegando, tiene sus procedimientos. Después tenemos el problema español ante eso, ante todo lo que Bruselas siempre viene ayudado, que es el problema de las autonomías, que hace, o lo que llaman cogobernanza, ¿no?, que hacen subóptimo y más difícil de utilizar y optimizar esos fondos que vienen. Entonces, si me dice que Rufián, a la rufianesca manera, estaba ahora hablando de los fondos europeos, me pongo a temblar, porque claro, lo que quiere es fondo para su movimiento secesionista y entonces va a intentar arrastrar, y eso no puede ser. Es decir, España necesita una visión global, con todas sus economías de escala, a la hora de hacer sus inversiones, a la hora de atender. O sea, no se puede atender de manera distinta a una persona afectada por el COVID-19 en Toledo que en Madrid. Pero sois idiota, vamos. Es que, sin embargo, es lo que se da. Y eso siempre, cuando yo estaba ahí en Europa, y además lo denuncié, y la Comisión tuvo a bien retomar parte del, por ejemplo, lleva recomendando a España, concretamente yo estaba en la sección de los asuntos sociales y empleo, y en la de economía. Entonces hacen todos los semestres una evaluación de cómo va España y de las orientaciones que tiene que tener, y le llaman siempre a que recupere la unidad de mercado, que es una barbaridad lo que ha pasado en este país. Europa nos ha tirado varias veces de las orejas. Exacto, porque no se usan bien los fondos. La desigualdad galopante individual, no interterritorial, es una individual, que es decir, la pérdida de noción de que España tiene que ser una noción de ciudadanos antes que nada, y después ya vendrán los territorios, eso en Europa le despista y cabrea muchísimo porque hace muy ineficiente. Fíjese que un comisario, que no diré cuál es su nombre, ni siquiera voy a decir de lo que era, porque se sabría, me dijo, es un problema que ya teníamos un poquito con Alemania. Entonces, por ejemplo, con lo que se llamó antes el Plan Juncker, que fueron 300.000 millones de inversión y tal, dice, se está asignando mucho más eficientemente en Francia que en Alemania por ese pequeño problema que tienen de los Länder y tal. Pero es un problema que lleva muchos años, que ya se que le impusieron a los americanos, han aclimatado, han reducido incluso un poco
digamos, los poderes de los Landen en la última revisión, pues lo están revisando continuamente. Dice, pero claro, es que en España es que no, terminamos no teniendo interlocutor. Claro, eso, a la hora de dar dinero, dice, pero bueno, ¿y de esto quién me responde? Entonces, claro, lo que lo ha dicho Montero, la ministra de Hacienda, ¿no? Hace, pues que hará un mes, dice, no va a Europa, y dice, no, pero mire usted, es que se me escapa la vida, pero es culpa de las autonomías. No, mire usted, no, mire usted, los tratados indican que quien usted trata conmigo y quien necesita los dineros y responde de ellos su buen uso, es el Estado español, no hay otro interlocutor. Bueno, pues aquí te dicen, no, eso no puede ser. Entonces, eso se lo comentó porque me ha dicho usted que es Rufián el que lo ha citado. Porque claramente él va por ahí. Si ya hablamos generalmente de Europa, sí va a dar dinero y mucho a España, pero nunca sin condiciones. Yo que hubiera querido que hubiera habido un rescate cuando la época de Rajoy, porque creo que nos hubieran obligado a unas reformas estructurales profundas, en este momento espero que los dineros vengan no con la brutalidad con la que reconocimos todos al final que se había operado con Grecia, pero sí con una vigilancia estricta de que vaya en las reformas en las buenas direcciones. Ahora volvemos sobre este asunto. Yo me imagino que en Europa no están dando palmas por rescatarnos cuando ven a algunos socios de Pedro Sánchez, ¿no? A Pablo Iglesias, yo creo que no. Provocando abiertamente con lo de Antifa, etcétera. Pero bueno, volviendo a lo que hemos visto hoy en el Congreso de los Diputados, yo no sé para quién hablaba Pedro Sánchez cuando ha dicho que los españoles debemos estar satisfechos con cómo se ha gestionado la crisis, satisfechos. Luego, eso sí, ha cargado contra toda la oposición por usar la bandera, dice que de manera rupturista, etcétera. O sea, lo de siempre. De lo importante no hablamos nada, que es lo que hemos sabido de Marlaska en las últimas horas, todos estos asuntos, que Irene Montero confiese en un off the record, tampoco, nada importante. La bandera es lo que centra el debate hoy. Hombre, pero que diga que estamos satisfechos. Sí, eso hombre, ya estará satisfecho, pero... No sé si se lo ha hecho Tezanos, porque a lo mejor, claro. Es decir, los españoles no podemos estar satisfechos, independientemente del gobierno que haya, porque nos ha venido un terrible tsunami que nos ha supuesto mucho dolor ya, en particular a muchas familias, y después porque evidentemente nos va a suponer sacrificios y nos va a suponer más dolor, por lo cual satisfecho no podemos estar. Yo no sé lo que él quiere decir, es decir, él quiere decir que, no sé, estamos satisfechos porque ha habido pocas muertes. Es verdad que si hubiéramos jugado a que no lo ha hecho nadie finalmente, ¿no? Pero a lo de esto de rebaño, ¿cómo se llama? La inmunidad de rebaño, pues a lo mejor hubiéramos alcanzado 250.000, 300.000 y nos vamos a quedar en 50.000. Pero eso no es para estar satisfecho, y menos si ahora la ciencia, poco a poco, la revisión ex post demuestra que unas cuantas muertes que ha habido hubieran podido ser evitables, por ejemplo, muchas del problema de los ancianos en la residencia. Tal vez se dirá, bueno, pero es que no sabíamos, bueno, hasta cierto punto. Otros países sí han sabido copiar incluso de nuestra experiencia. Y después, mire usted, es deshonesto intelectualmente, muy deshonesto intelectualmente, decir que los españoles están satisfechos y saber a la vez que España como un todo me da igual que sea la primera, la segunda, la tercera, con muertes por millón. Evidentemente, eso no puede ser. Es decir, yo estaría satisfecho si hubiera habido un cataclismo universal como lo que está habiendo, bueno, y fuéramos de los planetas, digo, de los países del planeta del 50, del 40, dice, hombre, ya hay 39 que se las han arreglado peor, pero es que somos el primero, parece ser, o hasta Bélgica, el segundo, tercero. Eso no puede estar satisfecho nadie, hombre, esto no puede estar satisfecho absolutamente nadie. Bueno, él ya en uno de sus alopresidentes se había puesto un notable. O sea que claro, es que él se conforma con poquita cosa. Bueno, cada uno se conforma un poco a la dimensión de lo que es, ¿no? Pero vamos, ¿pero qué quiere decir? Que está satisfecho con su gestión. Con su gestión. Mira usted, bueno, pues la verdad es que sucede una cosa peligrosa. Yo dije y he escrito que
lo único bueno que podía traer este tsunami sanitario, ¿verdad?, es que sacáramos la lección y los españoles hubieran aprendido a votar. Y claro, eso de que está satisfecho lo debe basar en, no ya la encuesta de Tezanos, esa siempre es, y después termina acertando a veces, sino en la totalidad de las encuestas, que para mi desolación más que sorpresa, y lo dice un hombre de izquierdas, que usted no me quiere, pero sí, lo dice uno, para mi desolación es que hay millones de españoles todavía que votarían a las dos partes de este gobierno. No hablo de las separatistas porque eso ya es el fruto de una larga intoxicación permitida y tal. Y eso es desolador, eso es desolador. Es decir, si no aprendemos de esta, pues sencillamente terminaremos pronto la agonía, porque dejaremos de existir, vamos. Ese es el problema. Entonces, si dice está satisfecha porque ve las encuestas más o menos, en que el PSOE más o menos se mantiene, este PSOE se mantiene en primer lugar, pues en eso puede tener razón. Es decir, y ya sabe usted, domina el español de viva las caenas y que si quiere echarlo Catalina 2 tazas, ¿no? Porque el verdadero problema de España, que era antes, era de antes, lo que pasa es que lo tapa la emergencia y la contundencia del problema brutal del tsunami, pero el verdadero problema de España es absolutamente político, y en eso salimos mucho peor, mucho peor. Ha terminado ahora mismo Rufián, que ha empezado su intervención de una manera muy curiosa, enseguida lo vamos a comentar. Decía yo, antes de darle paso, que Pablo Iglesias precisamente ha abandonado el hemiciclo cuando subía a empezar su intervención Santiago Abascal, que es algo a lo que ya nos tiene habituados, y justamente Gabriel Rufián comenzaba diciendo que es que Santiago Abascal no se había quedado a escucharle. Bueno, es que esto es un poco curioso. Primero que lo diga Gabriel Rufián, que sabemos lo que le pasó cuando trabajaba en el sector privado, que lo echaron por absentismo, o sea que él no puede dar lecciones a nadie en este sentido, pero es que Santiago Abascal, que yo sepa, no tiene porque, bueno, todos los diputados deberían escucharse los unos a los otros, pero Santiago Abascal es parte de la oposición. Gabriel Rufián no sé si ha salido a hacer oposición a la oposición, ha sido una cosa muy rara, ¿no?, llamativa. Bueno, mire, como escribía al principio de esta semana, esto desgraciadamente, muchas referencias que ha perdido España, ¿no?, en la política española, está lo que es un parlamento y la vida parlamentaria, ¿no? Entonces, esto es un circo, que está muy cerca, por cierto, lo que fue el Circo Price, o sea, se ve que ahí se han desplazado, y de un nivel subterráneo, lamentable, por parte de muchos, y desde luego no es ni mucho menos el ágora donde se discute la política de España, sino donde se da un espectáculo gran guiñol, muy desagradable porque demuestra la muy baja calaña moral de algunos y la bajísima calaña intelectual y de sentido de la responsabilidad política, yo diría que de prácticamente todos. Entonces, los numeritos estos circenses, yo me voy, yo me quedo. Mire, esto es un parlamento, esta es otra cosa, que creo que después nos va a acompañar un eminente jurista y aprovecharé para preguntarle. Vamos a ver, este es un parlamento donde un número importante, una treintena, ¿verdad?, no cumple los requisitos para ser parlamentario y solo están ahí por la prevaricación de la señora Batet. Eso no lo digo yo, lo han dicho catedráticos de Derecho Constitucional. ¿Por qué? Porque no juraron la Constitución. Aún no solo no la juraron, porque van a decir, no, por mi padre, ¿qué tal? Y por el sol de Antequera. No. Prometieron cosas antitéticas a la Constitución, lo cual inmediatamente hace que no cumplan y por lo tanto no se les puede admitir. Solo la prevaricación. Bueno, pues desde ahí, cualquier cosa. Desde ahí, pues las rastas, el yo me voy y tú te quedas, o vete y usted es un golpista y su padre más, en fin. Y todo eso tiene muy poco que ver con el bien común de los españoles, muy poco que ver, y si tiene algo que ver es para mal. Pues sí, vamos a hacer una pausa, enseguida regresaremos en directo al Congreso de los Diputados y abordamos precisamente este asunto que introducía Enrique, el nivel parlamentario en las últimas semanas, que hoy no tiene pinta de que vaya a rebajar el tono. No se vayan, que regresamos enseguida. Hasta ahora. Y al
trabajo del pueblo español. Lo que voy a decir ahora es anticlimático y seguramente cotiza mejor en los medios de comunicación que yo me suba también al carro y compitamos a ver quién hace la cita histórica de más atrás posible y más grandilocuente posible. Miren ustedes, cada pleno que viene aquí hablamos más de nosotros mismos y menos de los problemas del conjunto de los españoles y de la ciudadanía. Por eso yo no quiero hablar ahora de lo que hace el Gobierno, de lo que hace la oposición, sino de lo que ha hecho el pueblo español y dar las gracias. Acordándome en primer lugar de los fallecidos y mandando un abrazo enorme a todos sus familiares y amigos, de quienes sufrieron el COVID, lo superaron y ahora se enfrentan al reto de recuperarse completamente. A los vecinos y las vecinas que han tejido redes de solidaridad allí donde no estaban llegando las instituciones. A las familias, muchas de ellas monomarentales, con niños y niñas pequeños que han aguantado el encierro de manera ejemplar, a pesar de no poder salir a jugar ni a correr. A las niñas que aguantan sin poder salir a la calle, a todas las familias que se han hecho la pandemia a los hombros y que han sacado adelante a sus casas, su trabajo y han mantenido nuestro país a flote. A las personas mayores que viven solas y a quienes el virus les ha encerrado todavía más en sus casas, a quienes han aguantado el confinamiento con problemas de salud mental y de angustia, a quienes han aguantado el confinamiento con problemas económicos, a quienes han tenido que salir a trabajar jugándose todos los días no saber si volvían a casa pudiendo contagiar a sus seres queridos, a las trabajadoras de las residencias que soportan jornadas extenuantes por sueldos miserables, teniendo que tomar muchas veces calmantes para soportar el dolor físico y volver al día siguiente a trabajar, y por supuesto a todos nuestros trabajadores sanitarios que sacan horas de donde no las tienen, a nuestras cajeras, cajeros, reponedores de supermercados, fuerzas de seguridad, trabajadores del mundo de la cultura, de oficinas, de correos, de call centers, de gasolina. Íñigo Errejón, portavoz de Más País en Directo, que me ha sorprendido porque tengo que decir que con una parte de su intervención estaba yo bastante de acuerdo. Si no fuera porque Errejón cree que se puede nacionalizar Nissan, a lo mejor hasta teníamos puntos en común. Vamos a saludar en la mesa a Gonzalo Duña Iturria, doctor en Derecho y analista político, que se une ya al debate. Gonzalo, bienvenido, buenos días. Muchas gracias y encantado una vez más de volver a la normalidad, no a esa tautología de la nueva normalidad. Porque además la nueva normalidad ya ha anunciado hoy Sánchez que la va a regular por decreto, con lo cual yo me echo a temblar. Y luego además es que volver a la nueva normalidad es una contradicción. Si es nueva no podemos volver, empezamos desde el principio, por lo tanto a partir de ahí. Pues sí, Gonzalo, una valoración muy breve de lo que hemos visto en el Parlamento hasta ahora. Hemos escuchado a Pedro Sánchez que otra vez, hoy no se ponía un notable, hoy solo ha dicho que la gestión es para estar satisfechos. Ha cargado contra la oposición por dividir, dice. Santiago Abascal le ha recordado que son sus socios de gobierno, precisamente los que utilizan la bandera española para quemarla o para eliminarla de lugares públicos. Y me ha gustado que ha hecho una referencia al FRAP, porque efectivamente es el propio gobierno el que está blanqueando pues, algunas cosas que muchos teníamos muy cerradas y muy olvidadas de nuestra historia bastante reciente y que han vuelto a la arena política de la mano de Podemos, no de la oposición, ni mucho menos. Pues coincidiendo y tomando un poco el testigo de lo que estaba escuchando antes de don Enrique, me parece absolutamente desalentador lo que hemos visto esta mañana. Creo que la intervención del presidente del Gobierno, y siempre que me invitáis y tengo el privilegio de venir aquí con vosotros, hablo de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, es decir, tiene la magistratura de representar al Ejecutivo, hombre, de una nación que ya tiene algunos años, ¿verdad? 650 años... o 2000. Bien, me refiero como Estado y luego como nación, etcétera. El plantear su estrategia política por encima de lo que es la gestión de gobierno en una situación como estas, teniendo hoy como eje vertebrador de su mensaje el viva el 8M, cuando informes tenemos de lo que supuso no solo la manifestación del 8M, sino que por parte de las autoridades públicas nos ordenara la suspensión de todos aquellos actos que se celebraron durante esos días. El cargar contra la oposición y establecer y estimar que se encuentra satisfecho con todo lo que hemos visto, empezando con que, muy bien, días y jornadas de luto por los fallecidos, cuando no sabemos qué número de fallecidos hay. A partir de ahí, con esos pactos con Bildu, como tú muy bien decías, y cuando se han producido casi semana tras semana escándalos en donde pensábamos que al día siguiente no podía haber uno más gordo que el de la semana anterior, y sucede,
y has comentado que lo pondremos encima de la mesa, la situación de lo Sí, de Marlaska, hablaremos. que yo quiero poner blanco sobre negro, si no te importa, pues me parece absolutamente desalentadora. No sé si os habéis fijado, desde todos los alopresidentes a todas las comparecencias en el Congreso, la más mínima autocrítica en la gestión con el país que por millón de habitantes mayor número de muertos tiene. Por lo tanto, a partir de ahí, muchos podemos apelar a que la ciudadanía sea consciente cuando tenga que ejercer su derecho de voto, pero yo hasta en eso soy pesimista. Enseguida vamos con el asunto Marlaska, recordaremos ese documento que conocimos ayer. Por cierto, hablando de número de muertos, ahora os doy también unas cifras que se acaban de publicar, pero como estamos muy atentos a lo que diga Edmundo Val, quiero que les escuchemos en directo cuando suba a la tribuna. Ahora mismo interviene Joan Baldoví de Compromís, porque quiero ver cómo defiende Ciudadanos y Edmundo Val, que es quien está ejerciendo de portavoz de la formación ahora que está Inés Arrimadas de baja por maternidad, cómo va a defender su apoyo a la prórroga, a la nueva prórroga, que el propio Edmundo Val explicaba ayer por la mañana, y un ratito después, cuando sabíamos la novedad Marlaska, era él también el encargado de pedir la dimisión, con lo cual es que una de las dos cosas no puede ser, ¿no? Ahora le escucharemos. Yo se lo cuento cuando quiera. Me van a permitir, por eso, antes de que comience el Mundo Aval, que no me gustaría que nos lo perdamos, que les recuerde cómo conseguir el lote España en el Corazón, que saben además que solamente lo pueden conseguir a través de nosotros, del Toro Televisión, y más en concreto de nuestro club de amigos. Enseguida van a ver en sus pantallas, ahí aparece las formas de comunicarse con nosotros, y yo les recuerdo, además de esa bandera de España para que usen en sus paseos caceroleros o cuelguen en sus balcones, lo que van a recibir en sus domicilios si nos llaman. En primer lugar, el llavero, que ya les he contado que yo estoy utilizando ya desde hace varios días, luego a ver si le doy alguno a nuestros contertulios también. La cartera, con la que no he podido evitar hacerme también, azul marina, muy fácil de usar para hombre, para mujer, y con los colores de nuestra enseña, esa que tanto molesta a algunos miembros del gobierno. La corbata, como llama José Javier Esparza, modelo Julio Ariza, que no paro de ver por las calles. Es que realmente Julio ha marcado tendencia con esto. Y completando el lote España en el Corazón, el libro de José María Pemán, La historia de España, contada con sencillez, que no deberían dejar escapar nunca en ningún caso, pero con lo que estamos viviendo en España, menos, que de verdad se lee muy fácil y lo van a disfrutar muchísimo. ¿Cómo consiguen todo el lote España en el Corazón? Con una llamada de teléfono al 91-616-2464. Si lo prefieren, nos pueden mandar un email a club@intereconomia.eu o escribiéndonos a través de nuestra página web clubdeamigos.eltorotv.com. También pueden encontrar en la web un formulario para contactar con nosotros y en unos días reciben en su domicilio todo el lote España en el Corazón. Por cierto, que lo que están viendo debajo de sus pantallas, tanto el teléfono como el email como la página web, son también las 3 maneras de hacerse miembros del Club de Amigos si todavía no lo son. Cada día somos más y es gracias al Club de Amigos que hoy estamos nosotros aquí sentados en esta mesa informándoles de muchas cosas que ningún otro medio les va a contar. Así que, por favor, les pedimos que se unan a nosotros al Club de Amigos para que nosotros les podamos seguir dando voz a todos ustedes el tiempo que ustedes decidan, ni más ni menos. 91616-2464, club@intereconomia.eu o clubdeamigos.eltorotv.com. No sé ni para qué me pongo las gafas porque me las sé de memoria en realidad, pero bueno. Datos, hablábamos de que no conocemos el número de fallecidos. Publica hoy el Confidencial que, según el INE, entre el 9 de marzo y el 10 de mayo de este año hay en nuestro país casi 120.000 fallecidos. Si se compara con el promedio histórico, que es de 71.500, la diferencia es de 48.000. Nos vamos acercando. Es una diferencia además que coincide. Claro, yo creo, ¿cuántos de los que están hoy en el hemiciclo? Es muy fácil de leer, es una delicia de libro, La historia de España contada con sencillez. ¿Cuántos deberían leérselo para saber que esto es muy serio? Que España es muy seria. Que la historia de España que hemos conformado nosotros y nuestros padres, nuestros abuelos en estas generaciones es algo muy serio, de uno y de otro signo, y que no se puede jugar en ninguno de los casos y más en esta situación. Coinciden los casos que tú,
la confrontación de los datos del INE con la que se daba el otro día con respecto a las pensiones, ponderando las de este año con la media del año pasado, y además coincide, si se extrapola, con, y me parece importantísimo, los datos de los registros civiles y de los que ha determinado varios tribunales superiores de justicia. Es decir, yo entendería que, dada la característica del bicho, como se le llama, puede haber, porque existe en todos los países, excepto en Alemania, que hayan disparado por alto, o pueden existir cifras disonantes del 0,5, del 0,8. Es decir, lo que no podemos es tener unas cifras oficiales de 25.000 y que el resto de las que están mucho más objetivadas estén cerca del 40.000. No podemos tener un diferencial del 75%. Porque ese diferencial a mí me hace mal pensar, porque es que además el gobierno no me hace bien pensar. Por lo tanto, me acerco yo más a esas cifras que tú has puesto encima de la mesa, coincidentes con otras. A mí me escandaliza, teniendo en cuenta lo de los últimos días, que el gobierno ha comenzado a dar 0 muertos, 0 muertos, 0 muertos, pero las comunidades autónomas siguen notificando fallecidos, con lo cual alguien miente. Sí, no, vamos a ver, ahí lo curioso, porque yo en el principio de la pandemia, con mucho dolor, preví, y está por ahí escrito, 50.000, y veo que nos estamos acercando, que siempre es mejor que 300.000, etcétera. Y también dije que yo creo que se sabrá del todo bien a final de año, y se sabrá gracias al INE y los registros, es decir, que eso es la sobremortalidad, que necesita unos pequeños ajustes por evolución demográfica, necesita ver si ha habido alguna circunstancia y tal. La sobremortalidad, y todo lo que se sabrá es la sobremortalidad, es decir, los muertos, que parece que se van acercando a 50.000, pero en 48, debidos al coronavirus. Pero no los muertos por coronavirus. Es decir, ahí lo que se está sabiendo, por ejemplo, es esa monstruosidad de las residencias. Ahí lo que se está sabiendo es las personas que, y eso es un enorme fallo de nuestro sistema, que en febrero morían de neumonía sea típica y tal y cual, y en febrero, que ya se sabía que este bicho estaba, porque estaba desde diciembre, pero se sabía que estaba, nadie hizo, no digo una autopsia, sino la prueba del coronavirus. Y en febrero muchas de esas neumonías, seguro que son coronavirus, que ya nos hubieran tenido que avisar. Entonces se va a saber las personas que mueren por el coronavirus, las personas que mueren con coronavirus, pero por otra cosa, y todas las personas que no han podido ser atendidas de lo suyo, porque estaba colapsado el sistema sanitario y se han muerto de su cáncer, de su diabetes, de lo que sea, por culpa del coronavirus. Y todos esos son los que van a dar los 50.000. De todas formas, existe como una sensación de ponerse a la defensiva por parte de la izquierda, que ha mal gestionado esta situación, poniéndose la venda antes de la herida. Oiga, mire, yo, que no estoy en la izquierda, y además presumo orgullosamente que ideológicamente me ubico en la derecha, no pretendo hacer ningún análisis político, ni una exigencia ideológica de responsabilidades. Lo que trato, y tú, María, cada vez que he venido, es un término que suelo utilizar con frecuencia, es intentar poner algo de sentido común. Mire, el conocer exactamente el número de fallecidos, lo que nos va a poner encima de la mesa es cuál es el volumen del problema. Exacto. La devastación. ¿Cuál es? Porque en función de que sepamos cuál es el volumen del problema, podremos utilizar los medios necesarios para minimizarlo y para evitar que se pueda producir. No es lo mismo el proceso de conformación de infraestructuras sanitarias, por ejemplo, ante 50.000 muertos que ante 25. Está claro. No es el mismo. Está claro. Pero eso era hoy, iba a decir muy gracioso, no era nada gracioso hoy escuchar a Pedro Sánchez que decía, hemos estado a punto de colapsar. No. Hombre, hemos colapsado por muchísimo. Completamente colapsado. Y aquellos, y yo desde aquí no había tenido oportunidad de hacerlo, de saludar y dar mi abrazo más sentido a aquellos sanitarios que por encima de lo que han sido sus obligaciones se han dejado la piel por sacar esto adelante, también, y no es políticamente correcto, ni vengo aquí para ser políticamente correcto, decir que si no ha colapsado del todo, ha sido por la intervención y la ayuda de la sanidad privada. Hombre, pero evidentemente, frente a los que se ponen enfrente de viva la sanidad pública, ojo, la sanidad privada echa una mano. Yo no tengo ningún problema que viva.
en comunidad y sobre todo en un estado de alarma y con un mando único, en comunidad, coordinación y mutuo apoyo con la privada. Exacto. Hombre, es decir, donde han hecho mala gestión es cuando no se han apoyado en la privada. Por ejemplo, yo no entiendo cómo en Castilla-La Mancha no han utilizado los recursos privados. Exacto. Y es una cosa que he vivido concretamente en Alcázar de San Juan muy de cerca, para empezar. Y después, y ahí están los estudios del García Madrid, no me acuerdo su nombre de pila, no sé qué, García Madrid, Tomás, que ha demostrado que la falta de movilidad intra-autonomías es responsable de sobremuertes. Lo retomamos enseguida, estamos viendo a Edmundo Val, portavoz de Ciudadanos. Vamos a ver cómo defiende el que su partido vaya a aprobar la nueva prórroga, a la vez que creo que va a ser el mismo hoy quien va a preguntar a Marlaska si piensa dimitir. Los agricultores, los transportistas, los reponedores han estado a la altura, nos han dado esperanza. Y sin embargo, cuando uno se sienta aquí, se plantea si muchos de los que aquí hablan están o no están a la altura, porque no hablan del estado de alarma, no hablan de una epidemia tremenda, con efectos terribles, y en el otro lado de la balanza, el estado de alarma como herramienta jurídica para poder utilizar el confinamiento para salvar a la población española. No hablan de eso. Le vamos ganando con la desescalada la lucha al virus. Dentro de poco, ojalá, serán menos importantes los hospitales y será más importante la economía. Será más importante el miedo de las personas que están en situación de desempleo y que están en situación de pobreza. Y para eso hay que estar a la altura y hay que evitar subirse aquí a echarle la bronca al contrario, a decir qué mal lo haces tú, pues tú lo hiciste peor. ¿Cuántos muertos necesitan más para que nos pongamos todos de acuerdo? ¿Qué más tiene que pasar en España para que sigamos con estos discursos? Miren, yo vine a la política para construir, vine a la política para ayudar, para servir y para proteger a los españoles y a mi país. Yo vine aquí a hacer lo que siempre hice como abogado, que es resolver problemas y no crearlos. Vine a trabajar. Vine a remangarme, vine a aportar soluciones, no vine a hacer discursos, tampoco vine por un cargo. No me gusta la vieja política que he visto aquí, tan fácil, tan cómoda, la de los rojos y los fachas. Qué fácil es esa política. No, yo vine aquí a hacer política difícil, a hacer nueva política, y por eso estoy a gusto en este partido, en Ciudadanos, que es un partido valiente, que toma decisiones difíciles, pero siempre pensando en el bienestar de los españoles y no en su rédito político. Muchos han sido los errores de este Gobierno y nosotros los hemos puesto de manifiesto constantemente. Y el primero, ahora de actualidad, es efectivamente por qué se llegó tarde, por qué no se tomaron medidas para evitar las manifestaciones multitudinarias de principios de marzo y que la señora Irene Montero reconoce que efectivamente existía, tenía conocimiento de ese riesgo, comportándose, por lo tanto, el Gobierno con total negligencia con respecto a esta medida, la principal, la primera que debió adoptar para pelear contra la pandemia. Al Partido Popular le digo, gobernamos para 20 millones de españoles, lo hacemos bien, tenemos fórmulas de éxito. Todo el mundo lo percibe que lo hacemos bien, pero mire, señor Casado, si usted hoy hubiera sido el presidente del Gobierno, hubiera pedido la sexta prórroga del estado de alarma. ¿La diferencia cuál sería? La calle la tendríamos incendiada por la izquierda, probablemente, habrían salido todos a la calle a llamarnos a todos fachas, y le aseguro que Ciudadanos estaría apoyándole a usted en esa prórroga del estado de alarma, solo pensando en los españoles, como hacemos hoy, y a pesar de lo difícil que nos lo pone el señor Sánchez, con decretos leyes que no nos gustan, tendiéndole la mano y exigiéndole responsabilidad, y él, pues con sus artimañas, su prepotencia, negociando por debajo otras cosas diferentes, etcétera. Nos lo pone usted de verdad muy difícil, usted, el señor Iglesias, el señor Marlaska, la señora Montero, pero nos tragamos el orgullo porque tenemos que pensar con la cabeza, porque nosotros somos el partido de la razón. Se lo dije hace 15 días, usted aquí no es el importante, importantes son los españoles. Es muy difícil, es un esfuerzo casi bíblico mantener la paciencia con usted en el Gobierno, pero la mantenemos porque seguimos pensando con la cabeza,
porque hemos tomado nuestras decisiones con coherencia. Hemos votado lo mismo las 6 veces en el estado de alarma, porque nos hemos comportado con prudencia, porque pensamos que el estado de alarma es necesario para ganar esta última recta, para ganar la última batalla, y porque nos hemos comportado con responsabilidad y sentido de Estado, a pesar de no gustarnos nada su gobierno Frankenstein. No nos gusta nada su gobierno. Estamos aquí para hablar de la prórroga del estado de alarma. No es una moción de censura, no es una moción de confianza, no es la votación de un presupuesto. Y sí, nos lo pone el presidente del Gobierno muy difícil porque utiliza el chantaje, porque le tenemos que forzar al consenso que él no quiere y acepta a regañadientes, porque tiene ese Gobierno horrible para España que quiere derogar íntegramente la reforma laboral en este momento, cuando la propia vicepresidenta económica dice que es contraproducente y ineficaz. Porque tiene un socio de gobierno que pacta el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco, vamos a decirlo claro, que pide la libertad de los Jordis considerándolos presos políticos, que dice que va a poner en marcha la mesa de la vergüenza dentro de los acuerdos de investidura. Muy difícil nos lo pone, y se lo digo claro, señor presidente, como se lo digo a cualquier adversario mío, no se olvide de esta palabra, adversario, se lo digo con respeto. No nos gusta usted nada, nada. No nos gustan sus socios de coalición, no nos gustan sus socios que sostienen el Gobierno, no nos gustan. Pero somos el centro moderado. Tenemos que apoyarle adoptando estas decisiones por el bien de los españoles, solamente pensando en el bien de los españoles, sin obtener réditos políticos, sin poner encima de la mesa condiciones políticas como hace el señor Rufián, poniendo encima de la mesa, que parece ser que va a salvar muchas vidas y que va a salvar muchos empleos. Mire, le dejan en la estacada en cada votación. Le votan una cosa, le votan la otra, votan sin responsabilidad. Sus amigos dicen que hay que toser a los militares, dicen que no quieren hospitales militares que salvan vidas en Cataluña porque van vestidos de uniforme. Promueven mociones contra el jefe del Estado. No nos gusta a usted nada, le dice Edmundo Val a Pedro Sánchez, pero le van a apoyar la prórroga del estado de alarma. No, yo prefiero tomar la palabra y dejársela inmediatamente al eminente jurista. Primero decir, ellos se basan. Ayer mismo me lo dijo una persona de Ciudadanos, Juan Carlos Bermejo, para decirlo, porque me dice, no, España lo primero, y no hay manera jurídica de seguir con el confinamiento y desconfinamiento programado si no hay estado de alarma. En España no hay otra ley que lo permita. Entonces yo dejo ahora mismo al jurista porque ahí, claro, nos tienen que sacar de duda eso, porque otros juristas me dicen que no, que se puede hacer con otras leyes. Y si se puede hacer con otras leyes, por favor, hay que acabar con el estado de alarma. Pues muy breve en esos 30 segundos, dos golpes. Primero, todavía Ciudadanos sigue sin saber qué quiere ser de mayor. Eso sí. Lo que pasa es que ya es mayor. Ese es el grandísimo problema desde que nació. No sabemos si intentó ser como el Partido Liberal Alemán en su momento, pero luego, es decir, y ha terminado evidentemente como tenía que terminar. En ninguna parte. En ninguna parte, queriendo estar en todas. Y eso, sorber y soplar en política es imposible. Con respecto a lo que planteaba don Enrique, yo estoy en una, digamos que tercera posición. Entiendo que los dos primeros estados de alarma jurídicamente eran necesarios y de hecho tuvieron el máximo apoyo parlamentario. Es decir, no se podían llevar a cabo ciertos grados de restricción de derechos y libertades fundamentales de la Constitución sin ese estado de alarma, pero a partir del segundo, y tal y como estaban las cuestiones, había normativa jurídica, la Ley de Salud Pública, la Ley de Seguridad Ciudadana, lo suficientemente duras jurídicamente como para llegar al mismo fin, haber utilizado, repito, jurídicamente otros medios. Y no me quiero pasar de tus 30 segundos, María. No nos pasamos porque tenemos que ir a una pausa, pero volvemos con este asunto también. Se nos van acumulando las cosas. No se vayan porque vamos a hablar de esto, del papel de Marlaska y de esa nueva prórroga que parece va a salir adelante después de escuchar a Edmundo Val. Hasta ahora. Presentamos Navarretinto,
probablemente la mejor explotación de cerdos ibéricos de España, situada en la dehesa extremeña. Durante la montanera, los cerdos se alimentan de bellotas de encinares sostenibles. Nuestra denominación es de bellota 100% ibérico. Mención exclusiva, pata negra. Navarretinto tiene como norte la excelencia. Si le gustan los productos ibéricos, llámenos al 916-250-228, con total garantía de satisfacción. Siempre he dicho que el mundo necesita mucha más comprensión, que hablando se entienden los pueblos. Creo que cualquier cambio le vendría bastante bien. Jamás te di una oportunidad, ¿no es cierto? Ha pasado mucho tiempo. Disfruta del mejor cine de Kirk Douglas. Los domingos a las 6 de la tarde. Pues volveremos en directo al Congreso de los Diputados cuando haya alguna intervención relevante. Decíamos, parece ser que sale adelante esa nueva prórroga del estado de alarma. Es la sexta ya, es que llevamos muchos meses en estado de alarma. Y efectivamente, como señalábamos, bueno, pues el Gobierno aprovecha ese estado de alarma para asuntos que creo que no sucederían sin esos decretos del estado de alarma, ¿no? No sé si esto de Marlaska hubiese pasado sin estado de alarma, no lo sé. Vamos a recordar lo que conocíamos este martes durante el directo, precisamente. Publicaba El Confidencial este documento que van a ver que firma la directora de la Guardia Civil, María Gámez, que como nos explicaron la pasada semana varias asociaciones de guardias civiles, es cargo político, está elegida por Marlaska, y ella en el final de ese documento reconoce que el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos la pasada semana se debe a pérdida de confianza y especifica por no revelar detalles de sus investigaciones. Dice literalmente, por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial con fines de conocimiento. Lo explicábamos aquí. María Gámez quizá no lo sepa, pero Marlaska, que es juez, tiene que saber que no le puede informar la Policía Judicial de las investigaciones que está llevando a cabo, ¿no? Sí, pero ahora es culpable él. Si me permite, para que las tonterías jurídicas me la quiten. Ahora Marlaska es culpable. ¿De qué? Vamos a ver. Hay una prueba escrita inapelable de que una persona de su confianza, precisamente, un alto mando, la directora general de la Guardia Civil, ha cometido un delito de lesa democracia y además probablemente chantaje, pues está ese papel. Luego, yo ya no me voy a meter con Marlaska, que él puede decir, me engañó, no lo sabía. Pero lo que no se entiende es que no la haya cesado fulminantemente ya y con deshonor. Porque el que firma eso es la directora general de la Guardia Civil. El ministro no puede admitir que su directora general, que nombra él, sea una delincuente o una presunta delincuente de un delito muy grave contra la democracia, no cesarla. Eso por ahí. Después veremos si Marlaska, que incluso puede ser hasta Pedro Sánchez, porque no, yo hago lo que veo, obedezco y tal. Pero que no, y no que dimita, sino que se la cese fulminantemente y con deshonor, eso no lo entiendo. Solo quería decir eso. Pues nada más y nada menos. Yo, si no te importa, María, en 5 segundos poner en cuestión qué es lo que ha ocurrido, y iba a decir jurídicamente, no me gusta el término porque parece muy pedante, pero sí por qué es uno de los mayores escándalos de la democracia, uno de los mayores. Exacto. Vamos a ver, se inicia un procedimiento por parte de una jueza de instrucción. La jueza de instrucción, como en cualquier juzgado de instrucción, en determinados delitos, me da igual menos graves en procedimiento abreviado o más graves en procedimiento ordinario, necesita a quien le ayude en la investigación. En ese momento, a quien utiliza, como marca la ley de enjuiciamiento criminal, la ley orgánica del Poder Judicial, es a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que actúan como policía judicial. En el momento en el que actúan como policía judicial, solo sirven a la jueza, solo sirven al órgano instructor.
Evidentemente es una cuestión de seguridad jurídica. No pueden servir al resto de las partes porque estarían informando de un procedimiento a unas y a otras les haría caer en indefensión. Por lo tanto, de hecho, esta jueza expresamente determina al coronel Pérez de los Cobos y a los miembros de la policía judicial que actúan con ella. Ella expresamente les dice: solo rendís cuentas ante mí, solo me debéis informar a mí. Creo que no es difícil entenderlo, ¿verdad? No hace falta pasar por... ¿Qué significa la otra cara de la moneda? Si cualquiera de los miembros de la policía judicial informaran a cualquiera de las partes o presuntas partes personales, estarían cometiendo un delito, y un delito gravísimo, gravísimo, es decir, desde la obstrucción a la justicia hasta la posible prevaricación. Y traición, claro. ¿Qué es lo que reconoce ayer la directora general de la Guardia Civil en el escrito que salió del Confidencial? Oiga, es que nosotros, el Ministerio del Interior, ¿quién encabeza el ministro del Interior? El Ministerio del Interior. El ministro, que además es juez. Es decir, que él, en el ámbito de sus competencias hasta que llegó a la Audiencia Nacional, sabe perfectamente cuál es el funcionamiento y los impedimentos y las imposibilidades legales de poder actuar. Y lo ha utilizado. Por lo tanto, ¿en qué situación queda el Estado de Derecho a la hora de llevar a cabo procedimientos de investigación con la Policía Judicial? Segundo, ¿a qué altura queda la Guardia Civil? Hoy decía la Guardia Civil, es que si filtramos, delinquimos, y si no filtramos, nos cesan. Exacto. El cuerpo más valorado de... Y quiero terminar para que nuestros oyentes cada vez más no se dejen confundir. ¿Qué está haciendo el gobierno y la prensa de izquierdas y la progresía actual? Nos están señalando la luna con el dedo y nos están pidiendo que miremos el dedo. Nosotros lo que queremos mirar es la luna. No, mire, es que el informe estaba lleno de inexactitudes, el informe estaba lleno de falsedades. Oiga, que me da igual el informe, que el problema ahora mismo no es el informe. El contenido del informe no es... El problema es que conozcan el contenido del informe. Es que ustedes le han pedido a una persona en el ámbito de sus competencias como Guardia Civil, que actúa como policía judicial, que cometa un delito. Exacto. Me da igual. Le preguntaba yo ayer en el directo, en la redacción abierta, a Jesús Trillo. Marlaska evidentemente sabe que no se puede hacer lo que refleja ese documento. Claro. No lo firma él, lo firma Gámez. ¿Gámez realmente no sabe lo que está firmando? ¿No sabe que lo que afirma en ese documento es un delito? Y me decía Jesús, yo ya no descartaría nada. Y yo tampoco. Yo lo escuché ayer y yo creo que la cantidad, la ineptocracia, la inepcia y la ignorancia de los actuales políticos con capacidad de gobierno es infinita. Yo creo que esta mujer no sabe. Yo creo que creía que era uso habitual. Yo creo que hemos llegado a... Vamos a ver, y tú, Enrique, lo sabes mejor que yo. No, eso nunca. La composición y la estructura de los ministerios está lleno de asesores, está lleno de asesores jurídicos, está lleno de... Es decir, a mí lo que me da la sensación es una opinión absolutamente personal, y es que tenían mucho miedo al contenido, al contenido de ese informe del 8M, mucho miedo. Y por lo tanto pegaron dos zancadas y se cayeron. Claro, el problema es que el que usted se caiga lo que provoca es que se caiga el Estado de Derecho. Yo venía en el coche pensando, ¿yo cómo les explico a mis chicos de práctica procesal penal cómo funciona la Policía Judicial y cuáles son las garantías del Estado de Derecho? ¿Cómo se lo explico a mis chicos? Para que me salga uno de ellos y me diga, profe, Gonzalo, ya, pero volvemos a lo mismo, sorber y soplar. Si nada más y nada menos que desde un ministerio se ha pedido a un coronel de la Guardia Civil que actúa, repito, como policía judicial, que delinca. Por lo tanto, entiendo que dentro de las muchas irregularidades que hemos visto, como que un vicepresidente del gobierno acuse al tercer partido de la oposición de querer dar un golpe de Estado. Por cierto, querer dar un golpe de Estado es un delito de rebelión, el más alto delito y el más grave delito de nuestro Código Penal. Y que en sede parlamentaria, en una comisión, pero en sede parlamentaria, el vicepresidente del gobierno acuse al tercer partido de la oposición de querer dar un golpe de Estado y que no pase nada, pues creo que pone muy bien a las claras cuál es la situación en este momento de nuestros gobernantes y yo, insisto, y también de algunos de los gobernados que todavía creen que la salvación está en manos de estos. Bueno, pero yo veo, si me permite, sí, claro, don Gonzalo, que usted con mi admirado Jesús Trillo es de las personas sensatas
e inteligentes que todavía creen que en España hay Estado de Derecho. Pero yo hace mucho tiempo que hice el requiem. Un Estado de Derecho con un Parlamento donde hay una treintena de personas que no deberían ser parlamentarios porque no se cumple la ley, un Estado de Derecho que no es capaz de acabar con un golpe de Estado y empieza a hablar de ensoñaciones, y así puedo de mil veces. O sea, un Estado de Derecho donde se persigue impunemente a los que hablan castellano, los que hablan español en determinadas regiones, y así lo que usted quiera, lo que usted ha dicho, un Estado de Derecho donde un juez, que es que esas cosas se olvidan, ¿no? Donde un juez llamado Llarena tiene que abandonar su residencia en Cataluña porque el Estado no puede protegerle. Y don Enrique le añado una más. Sí, un Estado en donde, entre comillas, un presidente de la Generalitat, es decir, el máximo responsable, está inhabilitado y sigue ejerciendo. Perfecto. Sí, y podríamos encontrar hasta rellenar el tomo de Telefónica. Quiero decir que yo no me creo lo del Estado de Derecho. Yo creo que uno de los problemas que tiene España en este momento, que yo le llamo siempre de Estado fallido, semifallido, claro, no es Somalia, ¿de acuerdo? Pero por eso es europeo, con el estándar es europeo. Es un Estado como poco semifallido, es que el Estado de Derecho hace agua por todas partes. Esa es mi opinión. Bien, muchas veces también es por querer, como en una tormenta, agarrarte a cualquier cuestión para no hundirte. A lo mejor a veces, y confieso, mi error es más deseo que realidad. Yo creo que evidentemente en el Ejecutivo vemos lo que podemos contar con el que es nada por la nefasta gestión que está realizando del tema. Con respecto al Legislativo, evidentemente, donde tenemos, yo creo que cerca de 40 parlamentarios que son parlamentarios de forma ilegal, puesto que no juraron. No cumplieron un requisito. De una cuestión formal, pero el Estado de Derecho es formalidad y es ley. Son las formas. Creo que nos queda el Poder Judicial. Sí. Y creo que nos queda el Poder Judicial y no se trata de querer judicializar la política. Se trata de proteger a los ciudadanos. Sí, no se trata de proteger a los ciudadanos. Pero una pregunta en ese caso, siempre se me permite. ¿Por qué? Vamos, no, claro, porque eso habría que meterse en la mente. Pero ¿no cree usted que la juez, a la vista del escrito que ayer se ha visto, debe tomar medidas y, por ejemplo, expedientar o lo que sea? No sé cuáles son los trámites a la Directora General de la Guardia Civil. Oiga, ¿usted cómo ha contravenido mi orden? Vamos a ver, las referencias que tengo en directa de su señoría son excepcionales. Sí, yo lo que he leído yo también. Es una juez excepcional. Y mi opinión profesional, con la máxima humildad pero esa es la pueda, que le pedía, es que no tengo... Ten en cuenta que ahora estamos en el proceso de instrucción o el proceso de investigación, en un tema tremendamente complejo en donde todavía se están recibiendo diligencias de investigación que la jueza ha requerido. Otras además. De hecho, no es que haya dejado fuera a Simón, sino que Simón también se está tramitando. Nos podemos encontrar con situaciones que se aúnen autos en un mismo procedimiento, pero en cualquiera de los casos yo estoy convencido que si ese proceso, la instrucción de este procedimiento, el juego 51 lo sigue llevando su señoría, en algún momento yo estoy convencido que técnicamente se llama deducirá testimonio con respecto a la situación que desde ayer conocemos tras la publicación en el Confidencial. Porque ya ni es necesario un careo. Porque antes voy a decir, no, lo dice de los Cobos y yo digo que no. No, es que hay un papel. Claro. Es que hay un papel. Es decir, usted está ingiriendo claramente, usted está obligado a delinquir a mis subordinados porque lo de los dos de la Policía Judicial, yo entiendo que de los Cobos no se considere, se les puede echar por falta de confianza porque no se rompen todas esas leyes que dicen que no se le puede a un policía que está ejerciendo de policía judicial cesar durante su labor, pero esos son los dos que están con ella, los dos mandos. Pero Enrique, ten en cuenta que nos podemos encontrar con un problema los ciudadanos que reclamamos la actuación de la justicia, y es que de esa deducción de testimonio que se lleve a cabo, a ver hasta dónde se va a alcanzar, porque nos podemos encontrar con que hay alguno que se encuentre aforado y por lo tanto la jueza de instrucción tenga que remitir la causa al Tribunal Superior. Y segundo, la actuación que tome, que todavía no he escuchado que se haya puesto encima de la mesa, una figura tan importante como es la Fiscalía. Tengamos en cuenta que la Fiscalía, actúa por parte de la Fiscalía General del Estado y todos sabemos quién está el Fiscal General del Estado. Porque Macarena Olona denunciaba este martes precisamente que se va a dar carpetazo al asunto del 8 de marzo,
que el número 2 de Delgado está tratando de que se cierre este viernes ya, o sea que lo vamos a comprobar en muy pocos días. Y eso sería un escándalo. Bueno, no sería un escándalo, porque como decíamos ayer, como todo es escándalo, nada es escándalo, no pasaría nada. No pasaría nada, pero sería la primera vez que pasa una cosa así. Bueno, vamos a preguntarle en primer lugar por el papel del ministro del Interior, de Fernando Grande Marlaska, en los últimos días, a Pedro Mata, que nos está escuchando ya por Skype y que es el portavoz de JUCIL, la Asociación de la Guardia Civil, Justicia para la Guardia Civil, precisamente. No sé si nos escucha Pedro Mata ya Sí, Pedro, muy buenos días. No lo he escuchado. Dime. Sí, no sé si nos estaba escuchando. Recordábamos este documento conocido el martes, firmado por la directora de la Guardia Civil. Me gustaría, en primer lugar, pedirle una valoración sobre este documento en concreto. Bueno, nosotros desde nuestra asociación, desde JUCIL, queremos quedar claros 2 puntos. Uno, somos apolíticos, no vamos a entrar en el tema de si ha habido o no interferencias políticas. Pensamos que corresponde a otros órganos, más bien judiciales, hacerlo. Pero lo que sí que queremos quedar claro pues es que estamos con el Estado de Derecho, con la Constitución española y con el resto de leyes que nos amparan y nos avalan. Eso por un lado. Lo que sí queremos reiterar es que solicitamos y exigimos pues, explicaciones a la directora general de la Guardia Civil, tanto a ella como al ministro del Interior, en torno a todo lo que está pasando. Pensamos que está pasando algo en la Guardia Civil, en la cúpula, y 78.000 guardias civiles necesitan explicaciones. Desde luego. Hemos conocido hoy que De los Cobos podría recurrir su cese, lo explicaban precisamente en la mesa también nuestros contertulios. Ese cese no es legal, ¿no?, viendo el documento, con lo cual efectivamente parece que lo lógico es recurrirlo. Bueno, pues nos parece muy bien. Nosotros reiteramos que no podemos entrar ahí, que es un tema del coronel De los Cobos. Bueno, pues si lo va a recurrir, pues lo vemos bien y perfecto, y incluso puede que lleve razón, lógicamente. Nosotros reiteramos que pedimos explicaciones claras, no opacas, tanto a la directora general de la Guardia Civil, la señora María Gámez, como al ministro del Interior. O también, ¿por qué no?, al secretario de Estado de Seguridad, a los que ni hemos visto ni prácticamente esperamos. Está pasando algo en la Guardia Civil, en la cúpula de la Guardia Civil, y creo que necesitamos una explicación más clara y menos opaca de lo que está sucediendo. Claro, las personas que no conocemos con tanto detalle cómo funciona el cuerpo, pues muchas veces no caemos en la cuenta de que un cese como el que ha sufrido De los Cobos, bueno, pues para una carrera intachable como era la suya, luchó contra el terrorismo en el País Vasco, estuvo liderando el dispositivo en Cataluña cuando se produjeron las votaciones ilegales del 1. Un cese así supone que no llegaría a ser general, ¿no? Si yo lo he entendido bien leyendo. Esto es muy grave para un guardia civil con una carrera así. Bueno, entendemos que el empleo de general efectivamente es nombrado por el Congreso y es un cargo, bueno, pues que sí, que se pudiera haber aceptado, probablemente puede ser. No lo sabemos, lógicamente, lo que va a pasar, pero sí, bueno, pues pudiera ser. Y en todo caso, el ministro Marlaska, que es el juez, si tenía conocimiento de lo que se afirma en ese documento, él debe saber, porque él ha sido juez instructor, que cuando la Guardia Civil está actuando como policía judicial no puede dar detalles de sus investigaciones si así lo ha decretado el juez, ¿no? Así es. Creemos que prima sobre todo una investigación judicial, y cualquier tipo de injerencia en ese sentido pues no procede. Claro. Sí, en caso de que la haya habido. Bueno, en caso de que la haya habido, que parece, viendo el documento, que es claro. Pedro, me acompañan en la mesa Enrique Calvet y Gonzalo de Iñeiturria. ¿Le quiere hacer Enrique una pregunta? Bien, de acuerdo. Sí, encantado. Independientemente de la carrera del señor Pérez de los Cobos, ¿usted cree que él estaba afectado por... se le puede considerar como parte de la instrucción sometida exclusivamente a los designios del juez? Le voy a decir por qué, porque yo creo que no. Es decir, yo creo que el coronel de los Cobos lo que también hace
y todo honor para él, es proteger a sus guardias civiles diciendo sencillamente que él no sabe el contenido del informe. Porque si él dice que lo sabe, en ese momento está vendiendo a los dos miembros afectos a la juez, ¿verdad?, que habrían roto la confidencialidad obligada, ¿no? Por eso yo creo que a él no se le puede, y por lo tanto el otro, en fin, el ministro dice no es por eso, es por cosa de confianza. Pero yo creo que la única, y espero que además sea verdad, actitud que puede mantener el coronel es que él sencillamente ni siquiera sabe lo que hay en ese informe. Bueno, puede ser, pensamos que puede ser, evidentemente no lo sabemos con certeza lo que ha pasado ahí, y en todo caso reiteramos que es un tema pues que se nos escapa como asociación, es un tema, somos apolíticos y la verdad es que vamos a entrar lo menos posible en ese sentido. Lo que tenga que dirimir lo tendrá que hacer la judicatura o los jueces y fiscales, y hasta ahí podemos leer nosotros. No podemos entrar en más valoraciones en ese sentido. Claro. Gonzalo. Bien, buenos días, don Pedro. En primer lugar, no puedo evitar el trasladarle en mi nombre y en el de muchísima gente, muchísimos miles de españoles al cuerpo. No olvidemos que el lema de la Guardia Civil es el honor, es mi divisa, la honorabilidad con la que han llevado a cabo y han desempeñado sus funciones en la protección de todos los ciudadanos. Creo que es un deber cívico de cada uno de nosotros y en la medida de nuestras posibilidades, y a través de ti, Pedro, como representante sindical, el trasladaros ese mensaje de aliento, de apoyo, y que estamos detrás de vosotros y algunas de vuestras órdenes. Eso primero. Segundo, he leído esta mañana y me han preocupado, lo he puesto aquí encima de la mesa hace un rato, unas declaraciones de compañeros del cuerpo que decían, creo que de una forma muy gráfica, cuál es su situación, en la que si filtramos, delinquimos, y si no filtramos, nos cesan. Me parece un titular muy duro. Te quería preguntar, como representante sindical, ¿tú podrías trasladarnos hasta donde conozcas, o hasta donde puedas, cuál es el estado de ánimo hoy del cuerpo? Hombre, lógicamente existe incertidumbre. Cuando dos tenientes generales, uno es dimitido, el otro es cesado, y dos coroneles, recordamos también al coronel Corbí, dos coroneles son igualmente cesados, pensamos que en la cúpula de la Guardia Civil, se está pasando algo no vivido desde los años 90, en la época de Luis Roldán como director general. Algo está pasando, no sabemos si tan grave o no, pero algo está pasando y bueno, reiteramos que pedimos explicaciones porque 78.000 guardias civiles están con la incertidumbre de no saber muy bien lo que está pasando, que incluso pues, pudiera afectar también a su labor como guardias civiles, ¿no? El poder trabajar con esa serenidad que te da el saber pues, que tienes a una directora general que te apoya, que te da explicaciones, etcétera. Enrique. Sí, quería solo añadir, justificando además también porque llevo estos días la corbata negra de luto, que usted ha hablado de dos tenientes generales, dos coroneles, y para que se sepa lo que es de la Guardia Civil, dos muy altos mandos que arriesgaron su vida por España, cayeron por el coronavirus. Sí, efectivamente, el teniente coronel Delgar, uno de ellos, el Galloso, y también recordar a los otros 9 guardias civiles. Exactamente, así que todo honor y toda gloria. Eso es, muy bien. Y 3.000 guardias civiles que tenemos también pues pasando, que han pasado una enfermedad o que la están pasando en la actualidad. Yo quería hacer un llamamiento también a la directora general porque sabemos de la existencia de comandancias de la Guardia Civil donde no se están realizando todavía test a los guardias civiles. Eso sería más importante que toda... Sin duda. Desde luego. Pues Pedro Mata, portavoz de Jucil, muchísimas gracias por habernos acompañado en el Toro Televisión. Un placer. Hasta otro día. Adiós, buenos días, gracias. Adiós, buenos días. Perdona, María. Sí, es impresionante lo de los test. 2 segundos, porque se está haciendo con este tema de la Guardia Civil, y Enrique, y tú eres mucho más cría, te acordarás, nos acordaremos que se está poniendo en paralelo cómo
problema y escándalo dentro de la Guardia Civil, repito, en paralelo el de la época de Luis Roldán. Sí. Ya lo he oído varias veces. Bueno, lo ha dicho él, sí. Y Pedro lo ha vuelto a... Son dos temas totalmente distintos, evidentemente. Uno es de carácter personal y el otro es de carácter institucional. No quiero decir que este sea más grave. En el fondo sí lo quiero decir. Sí, sí. Sí lo quiero decir, porque estamos hablando de un escándalo institucional. Lo que sí quería poner encima de la mesa es cómo ante determinadas cuestiones sí aparece la honorabilidad por encima de las ideologías. Quiero recordar que, a diferencia de lo que estamos viendo hoy, yo ayer a las 4 de la tarde no daba un duro por Marlaska. Cuanto más viejo soy, más ingenuo. Necesito 24 horas para darme cuenta que no hay manera. ¿Cómo se pone encima de la mesa la honorabilidad de las personas por encima de las ideologías que, con el escándalo Luis Roldán, el que era entonces ministro del Interior del Partido Socialista, Antonio Asunción, dimitió? Sí, hombre. Dimitió. Bueno, pero ¿sabe usted lo que pasa? Que desde esa época, ya en esa época está un poco tocado, pero de esa época para acá, le iba a decir, el honor no vende. Yo creo que hay ya una barbaridad de votantes que no tienen ni idea de lo que es eso del honor. Y claro, eso es grave. Sin duda. Es grave, es una enfermedad social, ¿no? Sin duda. Eso es un problema. Vamos a hacer una pausa, no crean que dejamos el asunto Marlaska, trataremos de conectar en unos instantes con Fernando de Rosa, portavoz del Partido Popular en el Senado, que ayer se refirió en el pleno semanal precisamente a este asunto. No se vayan, hasta ahora. Hostia, creo que eran coronavirus. Es que... O sea, no lo voy a decir porque... Sí, porque te van a sacar cantares, ¿no? No, pues porque, tía, porque quiero ser muy prudente, porque creo que la comunicación que se estaba haciendo como gobierno es una buena comunicación muy basada en los datos médicos, claro, o sea, como en siempre priorizar la salud pública, no tomar decisiones por el sentimiento este de pánico un poco generalizado que ya hay, porque es que, o sea, incluso países europeos que están tomando medidas drásticas, la capacidad real de control que están teniendo es muy limitada, tomando medidas súper drásticas. Pero en verdad creo que sí, o sea, creo que la cosa de si tienes síntomas no te muevas mucho, bueno, al final es que hablando así... Claro, y es un sitio donde al final tienes la distancia es muy corta, la gente además se abraza, lo celebra. Esto es cierre ya del ministerio, porque claro, la gente todo el rato te puedo un beso, ministra, te puedo dar un beso. Bueno, dicen que el coronavirus, pero da igual, no. Ya, ¿sabes? Claro, con la niña y hola bonita, ¿cómo estás? Que es como la mano. Vamos a encarar ya la recta final de la redacción abierta de las mañanas y saben que todos los días aproximadamente a estas horas recordamos las declaraciones históricas de Pablo Iglesias cuando no era vicepresidente, cuando solamente era líder de Podemos, diciendo, ¿se imaginan que yo alguna vez llegué a cobrar 8.000 euros? ¿Se acuerdan cuando decía que él nunca cobraría 8.000 euros? Él no se acuerda, desde luego. Y también veíamos a Irene Montero en ese vídeo desvelado este lunes por ABC, un off the record de la ETV, en el que reconocía que el gobierno conocía el riesgo del coronavirus cuando tuvieron lugar las manifestaciones del 8 de marzo. Ella llega a decir que se ponía nerviosa cuando las asistentes intentaban besarla o tocarle la mano. ¿Por qué recordamos esto todos los días? Bueno, pues porque somos el único medio que lo hace y que lo vamos a seguir haciendo. Y lo hacemos gracias a su apoyo, así que si no se han unido a nuestro club de amigos, yo les invito de verdad a que lo hagan. ¿Cómo lo pueden hacer? Como están viendo en sus pantallas, nos llaman al 91-616-2464. Si prefieren, nos escriben un email a club@intereconomia.eu o pueden generar ustedes mismos su alta de manera automática en clubdeamigos.eltorotv.com. Les aparecerán en la página web arriba varias opciones. Una de ellas es hacerse socio y con ese formulario ustedes mismos, como digo, de forma automática generan su alta. Gracias a ustedes seguiremos teniendo voz, que es la suya. Les daremos voz a todos ustedes, a nuestros espectadores, con los que tenemos ya a través del Club de Amigos una gran familia. Y como siempre les doy las gracias por adelantado. A ver si antes de terminar el programa podemos hablar por teléfono con Julio Ariza. Ya saben que unos días no va a estar con nosotros, pero me gustaría que nos cuente qué está haciendo hoy, porque nos echa mucho de menos. Me ha dicho que se lo diga a todos los espectadores de su parte, que nos echa mucho de menos, y además me ha dejado encargada de recordarles a diario el histórico de Pablo Iglesias y las declaraciones de Irene Montero, y yo con muchísimo gusto lo hago, porque así no nos pasa como a otros medios y no se nos olvidan los grandes escándalos.
Porque... Que abunda. Abundan, claro. Uno tapa el del día anterior siempre. Qué poca memoria o qué memoria más corta se tiene en este país, y especialmente cuando se va a ejercer el derecho a voto. Decías tú muy acertadamente antes, son tantos escándalos que a veces nos perdemos en el marasmo de cada uno de ellos. Hemos llegado a perder la proporción de lo que significa. Yo decía antes, y posiblemente de una forma muy gruesa o muy dura, que por la trascendencia que tiene ya de absoluta intromisión y de obligar a la comisión de un delito, lo de Marlaska como quizá de los mayores de los últimos 40 años, pero no mucho menor, es ese presunto off the record. Yo no soy periodista, tú ahí me podrás corregir, eso no es un off the record. Irene Montero sale diciendo... Bueno, ella no sabe que la están grabando, supongo que si no, no dice lo que dice. No creo que ella sea consciente de que la están grabando en ese momento. Estarán haciendo pruebas, bueno, pues balance para ver cómo sale de luz, probando el sonido, este tipo de cosas. Es cierto, y lo dice la ETV en el comunicado que emitió desmarcándose del vídeo, que ellos se ciñen a la entrevista en directo. Irene Montero les concedió una entrevista en directo y esto es la previa. Yo no lo puedo asegurar, a lo mejor es tan torpe como María Gámez y sabe que la están grabando, no lo sé. Pero... En cualquier caso, las declaraciones... Claro, lo que pasa es que no nos puede enseñar periodismo Pablo Iglesias, que le pone no le pone él un periódico, pero que desde Podemos se apoya el periódico de su ex asesora Dina Busselham, que no es un periódico, es una hoja para señalar rivales políticos. Otro de los grandísimos escándalos. Pero claro, que la ministra de Asuntos Sociales reconozca expresamente, lo de menos es el lenguaje, ¿no? El más irrisorio y anecdótico, el tía y el... Súper drástica. Sí, el famoso cayetanerío que utiliza. Es el fondo del asunto, es decir, era de pleno conocimiento el riesgo que se estaba llevando a cabo con la autorización de todas las manifestaciones públicas. Y en particular, porque claro, dice, no, y lo de Vox, no, y los partidos de fútbol, de acuerdo, pero si aquí no se está poniendo el foco en el 8M, se está poniendo el foco que no se paró el resto para no tener obligatoriamente que prohibir la del 8M. Mire, y la de Vox, claro, y la de Vox y la de Gonzalo, que en esa semana dio clases. Pero es que Gonzalo no tenía la responsabilidad, ni mi universidad tenía la responsabilidad de suspenderla, porque quienes tenían la responsabilidad no nos habían alertado del riesgo. Por lo tanto, volvemos a lo mismo, volvemos a casilla cero. Hagan plena asunción de sus responsabilidades, entre otras por una cuestión moral, de conciencia, de enseñanza pública, de ejemplaridad pública. Y no escurran balones. Por lo tanto, decía Enrique antes, ¿cómo acabará esto a nivel judicial? Nos vamos a encontrar con tal número de hilos dentro de la madeja que deshacer la madeja a nivel judicial en su momento va a ser muy difícil y muy complicado. Aquí puedo hacer de abogado del diablo, que es un poco decir lo que pienso, que es lo que siempre se me permite en esta televisión, gracias a Dios. Primero, yo creo que esta joven señorita, que deseo con fervor que sea una buena madre, lo va a tener complicado, tal y como se expresa. Pero eso es la parte anecdótica. Pero yo creo que más que, en fin, independientemente de lo de que la hayan pillado y si está muy mal, si le ha traicionado su confianza un periodista y tal, yo creo que más que... Yo creo que es inconsciente, yo creo que ella no se da de la gravedad, no se da cuenta de la gravedad de lo que dice. Y entonces ahí donde yo aquí rompo un poco a lo mejor con el consenso general, por lo menos en esta televisión. A mí nunca me ha gustado, y a lo mejor yo no lo hubiera hecho, llevar este asunto por lo penal, y me parece que va a tener un recorrido muy difícil porque hay que demostrar un ánimo de dolo, y siempre van a poder acudir a la idea de que tomamos una decisión política, como muchas decisiones políticas hay, que había un riesgo, pero no teníamos la seguridad, es más, esperábamos y creíamos que las consecuencias no serían tan graves porque en aquel momento el conocimiento de la situación no era. Y yo creo que eso va a ser muy difícil desmontarlo y decir,
Por lo tanto, yo creo que el problema es político, es decir, precisamente por la decisión política. Por lo penal, ya sé que Macarena Olona no va a estar de acuerdo conmigo, yo ahí sí que creo que es muy difícil. Es como llevar por lo penal al general Montgomery por la locura que se le dio después ahí en las Ardenas, que murieron miles de soldados americanos inútilmente porque no había manera de hacer. O cualquier general en una campaña, ¿no? Quiere decir que se equivoca. Es muy difícil decir que lo ha hecho para matar a más gente, ¿no? Sino que en un clima de inseguridad y de incertidumbre toma la mala decisión. Recordabas hace un rato que en El gato al agua habías hecho un pronóstico de que podríamos llegar a 50.000 muertos. Yo no me acordaba exactamente la cifra que habías dado, pero recuerdo, porque yo coincidí contigo a finales de enero en un gato al agua, que comentamos el asunto del coronavirus y hablamos aquí de que habíamos visto imágenes en las redes sociales de los disidentes chinos de cómo se llevaban a la gente por la fuerza en Wuhan de sus casas. Y dijimos, no podemos creernos la información que nos llega de China. Si eso lo decíamos nosotros, que no somos médicos, a finales de enero el gobierno tenía que saber que la información que llegaba de China no era fiable. ¿Quién cree a día de hoy que haya 4.000 muertos en Wuhan? Hay un trecho muy importante, y dejo por supuesto a don Gonzalo, que para eso es jurídico, hay un trecho muy importante entre conocer el comienzo de un riesgo y tener la seguridad de que es un riesgo inasumible políticamente. Y se van a mover ahí y van a decir, no, es que no pensábamos que fuera aquí, porque mire, había otros casos. Desde luego estoy convencido que todos los demás que permiten son para justificar la decisión política del 8M. Yo puedo ser ahí tan ingenuo como para creer que si hubieran sabido la barbaridad que sucede después, que evidentemente se debe al 8M, pues no lo hubieran Irene convocado. Montero no es consciente de la gravedad de lo que confiesa en ese vídeo, es que no debe ser ministra. Ya, quizá, pero una ¿no? cosa es que ella sea consciente de que, hombre, tiene mayor riesgo de contagio, ni siquiera sabe lo que lleva el contagio, que por cierto, no es solo un problema de colapso, hay que evitar coger ese bicho porque es una muerte horrible al que le toca, O sea, que hay que tener prudencia todavía porque no es cualquier cosa. No se sabe muy bien por qué les toca a uno más que a otro, aparte de ser viejo. Pero bueno, una cosa es que tenga el riesgo de contagio, sin saber muy bien después qué le va a pasar con el contagio, y otra cosa es tener conciencia de que con eso va a provocar una explosión contagiosa ingobernable, ¿no? Y yo creo que se van a mover ahí, que es muy difícil para un juez decir, no, usted lo hizo a sabiendas, es decir, el riesgo que usted tomó es temerario, fue una decisión política. Yo, por lo penal, lo veo difícil, honradamente lo digo. Después que las personas, sobre todo la de la residencia y tal, cosas civiles, resarcimiento, eso sí, porque ahí el sistema ha funcionado. Pero creo que es hora de callarme y de escuchar lo que opina sobre esto don Gonzalo. Vamos a ver, la comisión de delitos o de presuntos delitos no conllevan solo el dolo, es decir, la intención consciente de querer hacer daño. Sí, claro, es el dolo. Luego está la culpa, que es la comisión, y la imprudencia, es decir, la comisión de un daño o que se haya producido un daño sin tener previamente intención de cometerlo. Evidentemente, ni voy a decir yo, primero porque no lo pienso, y no he oído ni he leído en ningún lado el que se piense la burrada de que el gobierno quería, no lo he oído en ningún lado. Claro. Somos personas razonables. Por lo tanto, el dolo queda absolutamente descartado. Ahora, hay una serie de presunciones que por determinados intereses políticos te hacen no pensar bien. El último, volvemos a la cuestión de Marlaska. ¿Por qué, jugándose la comisión de un delito por parte de altos cargos del Ministerio del Interior, había tanto interés en saber qué es lo que dice ese informe? ¿Por qué? Repito, hasta el grado y el riesgo de cometer obstrucción a la justicia y prevaricación mínimo. ¿Por qué? Segundo, va a haber que aclarar cuando escampe esta situación todos los informes emitidos por determinados organismos oficiales, nacionales e internacionales, empezando por la OMS, a la que yo cauterizo mucho, pero informes de la OMS alertando tiempo antes de la situación que se iba a producir y qué medidas se tomaron al respecto. Sí, la información china.
la información antigua, que también hay que capitalizar. la que provenía ya desde 16 días antes del norte de Italia, esa es la peor. por ejemplo. Es decir, todo eso creo que desde el sosiego y desde la tranquilidad, pero habrá que estudiarlo y dirimir las responsabilidades que competan. Ahora bien, y concluyo, en donde sí estoy de acuerdo contigo, y hablo como un humilde abogado, es que creo que el recorrido penal que va a tener, cuanto a la comisión de delito, la pena privativa de libertad, etcétera, etcétera, creo que el recorrido penal va a ser corto. Va a ser corto. Quizá por lo garantista que es nuestro derecho penal. Claro, que necesita ser muy culpable. Y muy objetivable, etcétera. Pero cuanto menos, si queremos dejar aclarado el panorama, yo lo único que pido es, si como opinión profesional y como abogado entiendo que el recorrido penal es cortito, lo que sí pido es que no se interrumpa y no se obstaculicen todos los procesos que se vayan a llevar a cabo de investigación. Solo con eso el panorama queda aclarado. Y el antecedente, repito, ¿cuál es? Que desde la cúpula del Ministerio del Interior se ha llevado a cabo un proceso para que altos mandos de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado, actuando Policía Judicial, lo obstaculicen. Y eso ilegalmente. Obstaculicen ilegalmente. Claro, es decir, y cometan un delito gravísimo. Y por tanto no me hace ser especialmente hay otro que va un poquito contra mi idea de no ir por lo penal, pero quiero decir, hay otro que debilita la posición del gobierno, que también yo creo que es desafortunada, porque estoy absolutamente de acuerdo, finalmente, con todas las palabras que ha dicho usted. Es decir, un poco el penal, claro, sí, habrá que intentarlo, pero sobre todo investigación para saber, no ya para culpar a la gente, para que no nos oculte más, etcétera, hombre, también para saber a qué tipo de incompetentes has votado, ¿no? O sea, eso también es importante. Pero ahí el castigo también es político, es decir, si tú sabes que han votado un incompetente, no lo votes más, no es por lo penal. Ahora, el empecinamiento del gobierno en decir, o de parte del gobierno, en decir públicamente que no tuvo importancia o efecto el 8M, eso es una especie de acusación competida. Es decir, eso me mosquea muchísimo. Yo preferiría, por parte del gobierno, decir, bueno, el 8M desde luego, por lo menos decir, no ayudó, evidentemente se crea un foco de contagio que está a punto de colapsar, etcétera. Bueno, vamos a ver, en fin, lo lamentamos, evidentemente no lo sabíamos, o eso pueden defenderse, no había bastante base de conocimiento, había que tomar una decisión arriesgada, etcétera. Pero ellos lo que están diciendo es que además el 8M no influenció, y eso ya me parece una barbaridad. Eso ya me parece una barbaridad, porque eso, claro, eso sí que rompe toda la línea de investigación, porque si no me culpa de nada, ¿para qué lo vas a investigar? No, mire, hay que investigar la pandemia en España, en fin, hay que investigar por qué llegamos a ser el número mayor de muertos por habitantes. Esa yo creo que es... y el 8M tiene un papel que jugar ahí. La primera, es decir, si no sabemos cuál es la dimensión del problema, no podemos. Evidentemente tenemos... y yo creo que la sociedad española se lo merece, y los poderes públicos tienen la obligación. ¿Qué menos? Es decir, en paralelo, surgidas del mismo problemón, cuál ha sido la tragedia que vivimos, pero tenemos que investigar, y creo que es no solo de recibo, sino de obligación moral, repito, por parte de los poderes públicos, cómo se llevaron a cabo los procesos de compra de mascarillas y de guantes y de respiradores, y si en ese proceso alguno se llevó más de la cuenta de lo que se debía llevar. Yo, como ciudadano que pago mis impuestos, quiero que se investigue. Habría que investigar, efectivamente, qué se hizo con todos aquellos informes que están empezando a salir a la luz de mes y medio antes, que advertían de... yo creo que eso es lo que quiere el ciudadano. Lo que no se puede entrar es para aprovechar una situación de declaración jurídica, con independencia de que sea necesaria o no, que yo repito, hoy creo que no es necesaria, estar chalaneando políticamente con Bildu, con Esquerra y con el Partido Nacionalista Vasco. Eso no es de recibo. Perdonadme que os interrumpa un minuto, pero voy a saludar ya al otro lado del teléfono a mi querido Julio. Buenos días, Julio. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo estás? Hola, María. Buenos días, Julio. Estoy feliz de estar aquí. Julio, cuídate del paparajote, que te he visto un poquito redondo en estos días. Vamos a ver, ¿yo me he metido contigo?
Siempre. Sí, la verdad que recibimiento. Claro, es que Con vamos, lo que te es hemos que me echado parece- de menos. Me parece esto una agresión de toda regla. Sí, es Pero que... bueno, ya tomaremos medidas. Luego le echaré una buena bronca, no te preocupes. No. Hombre, bueno, ¿cómo estáis? A ver, Pues, ¿cómo está la pues te cosa? hemos echado mucho de menos. La verdad que hemos tenido muchos asuntos con lo sucedido en el Congreso y con lo que seguimos conociendo por parte del Ministerio del Interior, ese gran escándalo protagonizado por Marlaska. Sea como sea, que a uno le digan que le han echado de menos es siempre muy agradable. Como decía un amigo mío, es todo mentira, pero es tan agradable. No, pero en este caso es verdad. O sea que estoy encantado de que me echéis de menos y es mucho mejor que te echen de menos que te echen de más. Y hemos hecho los deberes. Hemos recordado a los espectadores el histórico de Pablo Iglesias cuando decía que nunca cobraría 8.000 euros, que él se había olvidado, pero a nosotros no, gracias a Dios. Algunos tenemos menos. Eso tiene que ser una constante en nuestra casa. Para que el pobre Pablo, que es corto de entendederas y de memoria, lo tenga siempre presente. Y sobre todo los votantes de Podemos y del PSOE, que son gente seguro de buena fe, para que tengan claro quién les está engañando y mintiendo constantemente. O sea que me parece bien, básicamente. Hemos visto en el Congreso otra vez un tono de tensión. Pedro Sánchez hoy no se ponía un notable, pero decía que la gestión del gobierno del coronavirus es para estar satisfechos, eso sí. Bueno, yo creo que el gobierno habla con sus hechos, porque sus palabras es mejor ni escucharlas. Y los hechos del gobierno son que está aterrado con el asunto de la juez Rodríguez Medel. Sí, claro. Está aterrado con el informe de la Guardia Civil, está aterrado con lo que puede salir a partir de toda la información que hay del 8 de marzo y eso sí que les produce verdadero miedo, porque ahí no estamos hablando ya de política, estamos hablando de negligencia criminal. Y esos son palabras mayores, ya no hablamos de prevaricación, de malversación de no sé qué y tal. Estamos hablando de que han tenido actitudes, han cometido acciones y han dejado y han hecho dejación de funciones, de modo que se ha producido el resultado de muerte de muchas personas inocentes que tenían derecho a ser protegidos por sus gobernantes. Tenían todo el derecho, porque les habían votado para ser protegidos, para ser bien administrados, para que administraran la paz, la justicia, el dinero público. Y claro, fíjate lo que están viendo los pobres votantes del PSOE y de Podemos. Están viendo cómo cogen a una empresa que está participada por el Estado, aunque fíjate que en Enagas solamente tienen un 5%, ¿no? El Estado, a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales, de la SEPI. Pero como es una empresa regulada, como los resultados de Enagas dependen del boletín oficial del Estado, es decir, del peaje que pongan a las gasistas por la utilización de las infraestructuras de Enagas, pues Enagas hace lo que le da la gana. Y hoy hay una cosa que es, y no os aburro mucho, leeros la contraportada de interior del diario Expansión. Y os cuento. La contraportada interior del diario Expansión está firmando un artículo el señor Luis Conde. Luis Conde es el presidente de una compañía de cazatalentos, lo llaman Headhunting o Headhunters, que se llama Siliger y Conde. ¿Vale? Bueno, pues Luis Conde hoy firma una columna, un artículo en el que describe cuáles son las condiciones que desde el punto de vista de un cazatalentos, de un especialista en recursos humanos, debe tener un señor para ser consejero de una gran compañía. Cuando leáis eso y leáis todo lo que pone, llegaréis a la conclusión de que Pepe Blanco, José Montilla o Cristóbal Gallego nunca deberían haber sido consejeros de ninguna compañía. Pero es que hay una cosa que es todavía mucho más divertida. Sabéis que Enagas, cuando se pone en cuestión el nombramiento de los 3 consejeros dichosos, envía un comunicado a la CNMV diciendo, no, si nosotros antes de hacer esos nombramientos hemos cogido a una empresa de headhunters y les hemos preguntado si eran los correctos y nos ha emitido un informe diciendo que son perfectos para el cargo. ¿Sabéis cuál es esa compañía de headhunters? Seliger y Conde. Sí, lo sabía. Seliger y Conde. Sí. ¿Qué os parece?
No, ya lo sabía. Curioso. Ya lo sabía y he leído en la contraportada de Expansión. Sí. En fin, hay mucha ineptocracia, es lo más transversal que hay ahora mismo en España. Claro, que es lo que poníamos o estamos poniendo encima de la mesa constantemente del nivel y de la catadura, no solo moral, sino profesional, de aquellos que desempeñan altas magistraturas del Estado a los que les es exigible y se les debería ser exigible muchísima mayor preparación que no solo el haber desarrollado su preparación al albur y a la sombra de un partido político. Todo este caso, si me permitís, de Enagás es un verdadero disparate, ¿no? Sí, total. Desde el momento de su privatización, una privatización que se hizo probablemente por debajo de la mitad del precio que en ese momento se debía haber pagado, y debía haber pagado Gas Natural por ella. Pensad que después de haber hecho esa privatización en el 94, en el 97 Aznar privatiza un 9% que Felipe no había privatizado. Y lo hace 3 años después que Felipe, en el 97, insisto. Y vende ese 9% por un precio 3 veces superior al precio que se había aplicado en la operación con Felipe González en el 94. Pero es que es más divertido todavía, porque en el 2010, ¿a quién nombra Gas Natural consejero? Con un enorme dispendio de dinero, de dietas, etcétera, a Felipe González. ¿Quién nombra al actual presidente de Enagás presidente de Enagás? Pues José Montilla, cuando era ministro de Industria. Y ahora el señor Yardén le devuelve el favor al señor Montilla. Es decir, lo de Enagás, creedme, que da para escribir un libro. Y cuando se cuenten muchas cosas del señor Montilla, no será un libro, será una enciclopedia. Pues, Julio, voy a aprovechar antes de que cuelgues para recordar a los espectadores que les estamos contando este caso y lo vamos a seguir en el tiempo gracias al apoyo que ellos nos dan, y les voy a repetir las maneras de contactar con el Club de Amigos, si te parece. Y yo quiero hacer... Y enseguida Enrique te dice algo que te quiere preguntar alguna cosa, me parece. ¿Cómo contactan los espectadores con nosotros para pasar a formar parte de esa gran familia que es el Club de Amigos, como están viendo en sus pantallas? Nos llaman al 916162464. Si prefieren, nos pueden enviar un email a club@intereconomia.eu, o a través de nuestra página web pueden generar su alta de manera automática en clubdeamigos.eltorotv.com, eligiendo la opción hacerse socio del Club de Amigos. Ya se lo había recordado hoy, pero bueno, ya que hablo con mi querido María, Julio, pues aprovecho y barro para casa. Te diré una cosa. Dime. Yo te agradezco que hagas esa apelación. Agradezco mucho a los espectadores que se hacen socios del Club de Amigos. Y quiero recordarles una cosa. Si todos los que ven nuestros programas, todos los que pueden, los que económicamente pueden, sin detraer de situaciones a veces muy penosas desde el punto de vista económico, todos los que pueden tranquilamente colaborar con este Club de Amigos, si lo hicieran, si llamaran a este teléfono, nuestra televisión podría competir en igualdad de condiciones tranquilamente con La Sexta, con La 5 o con quien fuera. O sea que depende de ellos que podamos hacerlo. Desde luego. Enrique. Sí, don Julio. Así de simple. Dígame, don Enrique. Sí, don Julio. Dígame. Quería, ya sabe que mi manía es ir siempre a la raíz estructural. Quería, aprovechando su entrada, un poco lo que dijo aquí, dejar muy claro la gravedad de uno de los crímenes que están produciendo. Yo no le sigo a usted tanto, o a lo mejor no le sigo en lo de la negligencia criminal, bueno, ya le dirán los tribunales. Bien. Pero yo sí quiero decir, y creo que usted me apoyaría, que lo que ha sucedido con la directora general de la Guardia Civil, da igual que sea por el 8M, o por encausar a un industrial, o por salvar a una banda de delincuentes X. Es decir, es un atentado de lesa democracia de una enorme gravedad que atenta no solo contra la división de poderes, sino que atenta contra el funcionamiento de la justicia, intentando hacer cometer delitos a guardias civiles o a policías nacionales si fuera el caso. Es decir, eso en sí es un enorme crimen, independientemente del tsunami sanitario, un enorme crimen de lesa democracia y de lesa constitucionalidad y sociedad. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Estamos tan de acuerdo que yo le diría que lo que ha ocurrido, que es extraordinariamente grave,
da una oportunidad a los jueces honestos e independientes de este país, que son multitud, para decir hasta aquí hemos llegado. Exactamente. Porque si algún juez tiene la tentación de guardar silencio ante una situación como esta, que sepa ese juez que el siguiente será él. Sí, sí, exactamente, estamos de acuerdo. Así que fíjese si estoy de acuerdo en eso. Y yo creo que los jueces, que son personas inteligentes y preparadas, se dan cuenta de eso. Fíjese que la única que falta por decir algo, y espero que lo acabe diciendo, porque no, si no se le va a caer la cara de vergüenza y ellos mismos van a ser víctimas de su propia falta de criterio, Jueces para la democracia. Ojalá que Jueces para la Democracia tenga la lucidez de hacer algo en serio frente a esta situación y no quedarse en silencio. Ojalá que sí. Querido Julio, muchísimas gracias. Hombre, pero por favor, gracias a ustedes por darme la oportunidad de hablar en esta televisión tan buena. Aquí te espero a tu vuelta. Y con invitados tan ilustres. Bueno, muchas gracias, don Julio. A ver si estás tú también pronto de vuelta. Un beso, Perdonad Julio. que os he hecho ahí un interruptus. Nada. Nada, perfecto. Encantado. Esta noche nos vemos en El Gato al Agua, que ya me han tirado de las orejas algunos espectadores que dicen que a ver si no trabajo, que soy un cara. Y digo, hombre, un poco de margen, ¿no? Eso es. Te vemos esta noche entonces. Esta noche nos vemos en El Gato al Agua y hablaremos de Seliger y Conde, los grandes cazatalentos que encontraron en su camino a Montilla, Pepiño y Gallego. Pues lo veremos con como mucha Diógenes atención. con la lupa. Y mañana lo comentaremos. Gracias. Menuda cuña. Desde Menuda luego. cuña. Desde luego. Un abrazo. Hasta la noche. mañana. Hasta la noche. Adiós. Un abrazo a todos. No nos va a dar tiempo a todo lo que teníamos para variar. Íbamos a entrevistar a Javier Ortega Smith, pero no sé si nos va a dar tiempo. Enseguida vamos a conectar con Jessica Zoro-Gastúa y así aprovecho y os pido muy rápido, porque la verdad es que nos quedan 4 minutos. No nos va a dar tiempo a recuperar las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso anoche en El Gato al Agua, pero ella explicó la dificultad con la que se han encontrado para comprar material sanitario. Han comprado desde la Comunidad de Madrid 10 veces más de lo que les ha proporcionado el Gobierno de España, y además denunciaba cómo hasta que ella no se quejó en público de que el Gobierno con el mando único no les permitía comprar, no pudieron empezar a traer su propio material. Y esto además me recuerda que antes alguno de los dos habéis mencionado los famosos test que no se hacen, para que no sepamos cosas como que en Torrejón, donde se han hecho, lo hemos contado aquí, no hay un 5% de infectados, hay un 20%. Queda la última tanda mañana, me parece. Mañana Creo que hoy se acababan de hacer a los que todavía no se habían hecho el análisis, pero claro, un 20% de la población habían padecido el coronavirus, muchos de ellos sin síntomas, claro, asintomáticos. Entonces es que según vamos sabiendo, bueno, pues sí, yo también quiero pensar que el Gobierno no quería causar un daño tan grande como el que se ha causado, pero es que cada cosa es de verdad de no creerse. Indudablemente creo que la gestión que se ha hecho con el tratamiento desde el mando único a las distintas comunidades autónomas ha sido absolutamente transversal y desproporcionado, y en particular con aquella que es mi comunidad, que es mi ciudad desde hace 53 años, que es Madrid, que creo que una vez más ha dado un ejemplo. Creo que el Ayuntamiento de Madrid ha dado un ejemplo, y creo que la Comunidad de Madrid se ha visto sometida a la cerrazón ideológica por el mero hecho de estar gobernada por la derecha y el centro derecha. No tengo la más mínima duda. Y es algo que creo que también habrá que poner encima de la mesa. Perdonadme un segundo porque manda el tiempo. Jessica Zoro-Gastúa, directora de Madrid 365, muy buenos días. No sé si nos escucha Jessica, si no intentamos recuperar la conexión. Sí. Ah, Jessica, vamos muy rápido, que estamos muy mal de tiempo. Sí, buenos días, María. 3 tal? cosas rápidas sobre Madrid. La primera, que hoy la comunidad reparte una segunda mascarilla gratuita en todas las farmacias para la gente, con mayor protección, que puede tener 48 horas de uso ininterrumpida, así que los madrileños pueden recogerla hasta el 2 de julio para que no haya aglomeraciones. Hemos hecho una investigación también sobre los cambios de hábitos con el coronavirus en Madrid 365,
y hemos visto que los supermercados han subido un 20% las ventas online, sobre todo para dar mayor seguridad. Han hecho contrataciones, lo cual viene bien para nuestra economía, y casi todos los supermercados, desde Corte Inglés, Día, Alcampo, Carrefour, han doblado prácticamente su venta online. Y eso significa que también todos los madrileños están cambiando su forma de hábitos, pues por el miedo al coronavirus, pero que probablemente sea una tendencia que va a continuar, ¿no? Y finalmente cerrar con que el precio de la vivienda en Madrid ha caído la segunda mano un 1,4% en mayo en ¿Precio Madrid. de qué? De la vivienda de segunda mano. De la vivienda, sí. Esto es una cosa un hecho que no se producía en los últimos 2 años, por lo menos, en que el precio de la vivienda ha ido incrementándose poco a poco, pero este parón económico pues ya se está reflejando también en el mercado inmobiliario de la gente que tiene una casa, ¿no? Y que si quiere venderla ahora le va a ser más difícil porque los precios bajan. Jessica, pues muchísimas gracias. Nos hemos quedado sin tiempo, pero mañana a ver si conectamos al principio y así podemos explicar mejor los asuntos de Madrid que nos interesan mucho. Muchas gracias, Gracias, María. Jessica. Hasta mañana. Gonzalo Adiós. Duña Iturria, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ti, María. Y Enrique Calvet, muchísimas gracias. Que sepan los espectadores que no voy a echar ninguna bronca, Enrique, faltaría más. Cuando por fin nos hemos podido reencontrar, Por 2 supuesto. meses y pico después, estoy encantada ya Oye, de además- teneros en la mesa y de ir volviendo a la normalidad. Y don Julio me la puede echar en directo esta misma noche, o sea que no. Y yo tendré que aflorar también mi sobrepeso. Sí, el confinamiento. El confinamiento está siendo terrible, sí. Y que no se me olvide que un tremendo placer, por supuesto contigo, pero un tremendo placer haber compartido una deliciosa hora y media con don Enrique. No, pero eso es compartido y yo he aprendido mucho porque como no soy jurista no tuve tiempo de contar la anécdota de mi abuelo, pero mi abuelo decía que un abogado es un señor, y eso es lo que está pasando, que te recibe y te dice, oiga, tiene usted 30 segundos para explicarme su caso, que ya me ocuparé yo de complicarlo. Así vuelves la semana que viene y nos lo cuentas. Muchísimas gracias. Yo regreso mañana a las 12 en punto. Feliz tarde.